14, verso 27. Estaremos leyendo hasta el verso 31. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria a Dios. La Biblia dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, si me amarais, os abriré regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya más mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Puede sentarse en esta preciosa noche. El día de hoy quiero hablar acerca de obteniendo la paz del Señor. ¿Cuántos creen acá que la paz del Señor es importante? Creo yo de que hoy vivimos en una sociedad o en una temporada, un tiempo donde lo más buscado es la paz, donde muchos pierden lo que es la paz en el corazón, internamente, en su vida, o muchos buscan la paz en muchas otras áreas que al final de cuentas cometen ciertos errores que los lleva hacia el fracaso. Muchos buscan la paz en la droga, el alcohol, otros buscan la paz en la prostitución, otros buscan algo, cómo saciar aquella necesidad interna en el corazón. Entonces, mire esto: el regalo más grande que puede tener un ser humano es tener paz. ¿Alguien está aquí? Si me puede dar un poquito más de monitores, amado. Dice la escritura, mire esto, leímos que mi paz os dejo, ¿y qué dice? Y mi paz os doy. La paz del Señor es el regalo más maravilloso que un hijo del Señor pueda adquirir en su vida. Poder encontrar en plenitud aquella paz que lo hace descansar en el Señor todos los días. ¿Cuántos aquí descansan en paz todos los días? Mire, hay algo muy importante y es la paz. Muchos hombres en la historia, y usted más que yo pudiera conocer, de muchos hombres o mujeres que lo tuvieron todo en la vida. Hombres y mujeres que tuvieron las oportunidades, hombres y mujeres que tuvieron la facultad para poder disfrutar de cualquier cosa en el mundo, pero le faltó algo, le faltó paz. Porque una cosa es reír 2 horas, pero llorar 22 horas en el día. Una cosa es tener 20 minutos de una paz o de una risa o de algo que me está saciando el momento, pero tener todo el resto de mi vida en una falta de paz o una agonía interna que lo que hace es que poco a poco me lleva a la desesperación. ¿Estamos aquí? Entonces, mire esto. Quiero hablar acerca de obteniendo la paz del Señor. Ahora, mire esto. El Señor te guarda en completa paz cuando esperas en Él. ¿Sabía usted que el primero que guarda a una persona es el Señor? Nadie puede amparar a ninguna otra persona, ni mucho menos mis facultades, ni mucho menos mi experiencia, ni mucho menos lo que yo conozco en totalidad puede guardar mi vida más que solamente el Señor. La Biblia dice que si Jehová no guardare la ciudad, en vano, ¿qué dice? Están los que la cuidan. ¿Por qué razón, si Jehová no guardase la ciudad, están en vano los que la cuidan? Porque si Dios no es el centro de la ciudad, en vano está la guardia, en vano está la protección. Porque el único que puede guardar a la vida del creyente es su Padre que está en los cielos. Ahora mire esto, Isaías capítulo 26, versículo 3, dice estas palabras. Libro de Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti, ¿qué dice? Perseveran, porque en ti, ¿a qué? Ha confiado. ¿Quién guarda en completa paz? A aquellos que confían en el Señor. El Señor. Entonces, mire esto. La paz que vemos nosotros, cuando dije yo que era el regalo más precioso que un hijo de Dios puede tener, es porque esa paz proviene directamente de la protección divina de Dios. Proviene directamente de aquel respaldo que la Biblia dice que yo seré tu escudo o yo seré tu roca. Aquella paz que viene en cualquier tempestad o en cualquier circunstancia
el único que puede poner paz y guardar en completa paz nuestra vida es el Señor. ¿Cuántos en la vida hemos pasado por diversas situaciones que esas situaciones tendrían que haber no solo estorbado nuestra vida personal, sino también hubiese dañado o lastimado todo nuestro caminar completo? Pero gracias a la misericordia del Dios que nos guarda, nosotros estamos aquí y seguimos de pie. ¿Por qué razón? Porque los hijos de Dios tenemos este respaldo, como dice el profeta Isaías. Nótese Romanos capítulo 15, verso 13. Libro de Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí están en paz? Ahora, la Biblia dice que el que nos da la paz es ¿quién? El Señor. Todos los que estamos en el Señor, todos los que amamos a Dios, todos los que atesoramos el sacrificio de Cristo en la cruz, todos los que dijimos un día: Señor, yo me voy a doblegar a tu presencia porque sé que solamente en ti hay plenitud de gozo. Ahora nótese esto, la Biblia dice que todos los hijos de Dios, todos los que estamos en Él, hay algo que tiene que resaltar en ese creyente, y es la paz. ¿Por qué la paz tiene que resaltar en ese creyente? Porque esa paz nos la da Dios mediante el Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo. Isaías lo pone de una manera diferente, diciendo: tú guardarás en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en ti ¿qué? Perseveran. Pero luego Romanos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué del Espíritu Santo? Porque Jesús dice, antes en el antiguo pacto, usted y yo lo conocemos, que el Espíritu Santo no estaba entre los hombres. ¿Alguien está aquí? Sino que eran unciones especiales que descendían a hombres específicos y especiales para que hiciesen la voluntad de Dios. Pero luego Jesús dice: yo me tengo que ir y os dejaré a vosotros un ¿qué? Un consolador, el Espíritu Santo. Ahora mire esto, cuando dice que el Espíritu Santo es el que nos da la paz, es porque dice la Biblia que todos los creyentes estamos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces un creyente o un hijo de Dios tiene este gran regalo de Dios, que es la paz. Mire esto, pero la pregunta sería: ¿cómo obtenemos esa paz? ¿O cómo obtenemos la paz en el Señor? ¿Qué hago yo para poder obtener la paz en Dios? Porque el primer resultado que la Biblia dice que Cristo vino es a ponernos ¿en qué? En paz con Dios. Vino a traer esa comunión que se había perdido o se había aislado de la vida del ser humano. Pero mire esto, ¿cómo obtenemos esa paz en el Señor? Dígale a su vecino: no luches más con Dios. Mire esto, no luches más con Dios, reconócelo y Él obrará a tu favor. Porque hay mucha gente que la paz se le va y se le roba porque viven toda la vida luchando contra Dios. Viven toda la vida peleando contra Dios. Pero pastor, explíquemelo más mejor. La Biblia dice que los fariseos y los escribas eran religiosos, ¿sí o no? Iban todos los sábados a la sinagoga. Los fariseos trataban de leer siempre la Torá, de recordarse lo que Moisés había dicho, lo que su padre Abraham había escrito. Pero algo que me llama la atención es que ellos en una ocasión le empezaron a decir a Jesús: espérame, aquí hay algo que no me está pareciendo. Ellos empezaban a meterse con Dios, empezaban a querer ellos pelear contra Dios y se forzaban contra Dios, tanto así que un día un principal les dijo: miren, dejen de pelear contra Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos peleaban contra la voluntad de Dios, peleaban contra el mismo Dios, y eso les robaba la paz a ellos. Cada vez que miraban a un apóstol caminar en el libro de los Hechos, la Biblia dice que lo metían preso cuando miraban hacer milagros un apóstol. ¿Por qué lo metían preso? Porque ellos les robaba la paz, que alguien pudiese operar en el mover del Espíritu Santo de Dios. Entonces mire esto, Romanos capítulo 5, verso 1, dice la Escritura
Libro de Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con ¿quién? Para con Dios, por medio de nuestro ¿quién? ¿Cuántos creen ustedes que ese sacrificio no fue en vano? ¿Sabía usted que Cristo, el resultado de su muerte fue ponerlo en paz para con el Padre a usted? El resultado de su muerte, el resultado de Él padecer en una cruz, el resultado de Él derramar hasta su última gota de sangre, fue para que usted y yo, que no teníamos paz para con Dios, que nos habíamos, dice el libro de Romanos, separados de Dios, estábamos destituidos de esa gloria, destituidos de la única oportunidad de poder estar delante del Padre. Pero la Biblia dice que en su muerte Él lo que hizo fue ponernos paz para con Dios. ¿Cuántos saben aquí que dice la escritura de que Satanás rompe esa relación entre el hombre y Dios? Cuando se convierte, Satanás toma una serpiente, se mete sobre la serpiente antigua, engaña a Eva, engaña a Adán. ¿Y qué es lo que sucede? Puso una barrera entre el hombre y entre Dios. Dios lo saca del huerto, Dios lo retira de su presencia, porque Dios se movía entre el hombre. Dios lo quita del huerto, lo manda hacia la tierra. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Era un errante en la tierra. Todo lo que hacía, lo hacía no conforme al propósito de Dios, porque traía en su ADN, ese ADN pecaminoso, ese ADN revelador hacia Dios. Se revelaban todos los días, de generación en generación. El hombre estaba en una enemistad, no había paz para con Dios. Todo lo que hacía, lo hacía ¿para qué? Para ofender a Dios. Todo, aunque el hombre, por mucho que quisiese hacer cosas buenas, cosas extraordinarias, siempre ofendía a Dios. Siempre de una o de otra forma. Aún Moisés, un hombre tan entregado a Dios, un hombre tan elocuente, un hombre que tuvo todos los ministerios en su vida, un hombre que sacó a un pueblo de la esclavitud, lo cruzó el desierto, lo llevó hasta en medio del mar. Pero ese hombre no pudo complacer en totalidad a Dios. ¿Alguien está aquí hoy? Porque aunque ellos quisiesen, porque aunque ellos intentaran hacer lo bueno, mientras Aarón era el sacerdote, la Biblia dice que Jehová manda a Aarón que se lave por 7 días, lave sus ropas, lave las ropas de sus hijos, que se santifiquen por 7 días. Pero de repente en el desierto sucede algo, que lo que sucede, que el pueblo le dice, mira, Moisés no viene, haznos dioses para adorarlos. Entonces dice la escritura que el pueblo le dijo a Aarón, bueno, saquen sus zarcillos de oro, saquen todo, métanlo al fuego y nace un becerro. Y todo el pueblo adora un becerro, porque eso fue lo que el mismo diablo les creó a ellos, para que adorasen ese becerro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aarón, aunque fuese un sacerdote elocuente, un sacerdote que quemaba incienso ante Dios, que podía entrar a su presencia, no pudo complacer a Dios en totalidad. Porque aunque el hombre desease hacer lo bueno, Pablo dijo, ay de mí, porque aunque yo desease hacer lo bueno, en mis miembros está la maldad. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces el hombre intentaba siempre agradar a Dios. Los hombres que procuraban siempre hacer lo recto, lo bueno, terminaban siempre ellos equivocándose ante Dios. ¿Por qué razón? Diga conmigo. Porque había una barrera entre Dios y el hombre. Porque el hombre no podía estar ante la presencia de Dios absolutamente. Por eso usted se da cuenta cuando la escritura dice que Daniel se le aparece un ángel y Daniel cae como muerto. Sus fuerzas se le fueron, se debilitó. Daniel se desmaya. El ángel lo toca, Daniel recobra la fuerza. Porque el hombre estaba separado de Dios. Y aunque ellos quisiesen hacer lo bueno, Daniel oraba 3 veces al día. Abría las ventanas para que todos mirasen que era un hombre de oración. Toda la gente decía, Daniel es un hombre extraordinario. Pero el día que Jehová descendió, ese día estaba a punto de morir. ¿Alguien está aquí hoy? La Biblia dice que Isaías era un hombre que Dios lo llamó para profetizar. Pero Isaías, Dios tuvo que poner un carbón encendido sobre sus labios. Pero no pudo en totalidad el poder agradar a Dios en su totalidad. Por eso la Biblia dice que cuando el profeta Jeremías, Dios lo llama, Jeremías de repente empezó a querer luchar contra Dios. Y Jeremías empezó a argumentar contra Dios y decirle, pero Dios, que no eres tú el Dios de nuestros padres, que no eres tú el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Por eso la Biblia dice que Ageo, cuando escribe su libro, si usted lee, Ageo empieza escribiendo su libro con una queja hacia Dios, diciéndole, ¿dónde está, oh Dios de nuestros padres?
Ageo empezó a escribir su libro dándole una queja a Dios, porque aunque él quisiese hacer lo bueno, aunque él quisiese estar en la presencia de Dios, había algo que lo separaba. Había algo que no se había completado. Había algo que faltaba en el hombre para poder tener esa paz con Dios y fiel comunión. Por eso la escritura dice que aunque ellos empezasen a hacer lo bueno, hiciésenlo todo, dice que lo único que los hizo permanecer, ¿sabe lo que explica el libro de Hebreos? Es que su fe en Dios los hizo permanecer en él. ¿Alguien está aquí hoy? Por eso Hebreos habla de este Noé. Noé no fue un hombre tan perfecto. La Biblia dice que Noé, nomás el hombre pasa el diluvio, ¿qué es lo que hizo? Pues sembró una viña y se embriagó. Y el hombre quedó hasta fondeado de la gran embriaguez que tuvo. ¿Alguien está aquí? El hombre había liberado a su familia, a sus hijos, pero algo lo estaba separando de Dios. Algo estaba pasando en la vida de él que no le permitía en plenitud poder completarse en el Señor, porque había una separación entre este hombre y entre Dios. Aún Abraham, un hombre que caminó en fe, llamado el padre de la fe. Abraham, un hombre que le creyó a Dios y le fue contado por justicia cuando no existía en su tiempo. Un hombre que conoció la gracia de Dios, aunque en ese tiempo la gracia no había sido manifestada con Cristo Jesús, pero él la conoció por medio de ¿qué? Por medio de la fe en el Señor. Pero la Biblia dice que Abraham un día, cuando él se encontró en una situación preocupado, estuvo a punto de entregarle a su esposa a un rey por la preocupación que lo matasen. Abraham, el hombre de Dios, algo faltaba para que se completase. Pero la Biblia dice que cuando eso faltaba, lo más interesante es que Dios pone todo en escena. Y Dios, cuando empezó a crear el templo, dice que le dio las estadísticas cómo crear el templo a Moisés. Y Dios le dice a Moisés: todo puede estar visible menos una cosa. Diga conmigo: el arca de Dios. Dios le permitía al pueblo poder mirar solamente el humo que subía del arca cuando la gloria de Jehová descendía. Y Dios, cuando creó el templo, dice que les dijo: todo vamos a dejarlo en su puesto, en su sitio, en su lugar. Pero hay algo que nadie lo va a poder ver ni tocar. Diga conmigo: y era la misma presencia de Dios, la gloria del Señor. El hombre le faltaba algo para poder introducirse a la plenitud de Dios, para poder obtener esa paz con Dios. El hombre, siempre que se venía al altar, siempre había culpabilidad en su vida, ¿sí o no? La Biblia dice que antes que ellos se presentaban tenían que limpiarse, lavarse. Había un proceso de ritos que habían que pasar: limpiarse los pies, lavarse las manos, tenían que lavar sus ropas, tenían que hacer cuánta cosa para poder el sacerdote venir a la presencia de Dios. No podían todos tocar el arca, no podían todos ser parte de esa gloria, pero sí tenían que ellos que entrar para poder ser aquel oído de Dios en la tierra. Y la Biblia dice que Dios dijo: construyan todo en su lugar, pero el arca la van a dejar invisible. Nadie podrá verla, nadie podrá tocarla, nadie podrá estar cerca de ella, porque el que esté cerca de ella morirá. ¿Cuántos saben la historia de Ur? Cuando Ur dice que David traía el arca, toca el arca y Ur muere. ¿Por qué? Porque no estaba predestinado que él tocara hacer arca. Pero a mí me sorprende que delante de toda esta historia, que el hombre tenía culpabilidad, el hombre estaba que no había una paz con Dios. La Biblia dice que después, cuando se acaba el silencio en Malaquías, dice la Biblia que se escribe Mateo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando viene Jesús, nace aquel prometido por el vientre de María, la madre de Dios. Dice la escritura que cuando esta mujer escuchó la voz de Dios que le dijo: vas a tener el Salvador del mundo en tu vientre, ella le dijo: que se haga tu voluntad. Porque hay una promesa que se ha adquirido desde el Edén, que desde este vientre van a ser aquel que pisoteará la cabeza de aquel que separó al hombre de Dios, de aquel que le quitó la conexión divina con Dios y el hombre. La Biblia dice que María se esperó, y cuando ella estaba embarazada, dice que conforme a la escritura dio a luz en un pesebre. Dice que cuando dio luz en un pesebre aquel niño, cuando todos se presentaban a adorar a aquel niño,
todo estaba volviéndose a la normalidad. Aquellos hombres que tenían culpabilidad empezaron a seguir a aquel que ellos creyeron que era el Hijo de Dios en la tierra. ¿Qué es lo que sucede? Él duró todos sus años en la tierra. Él vivió predicando, anunciando, sanando, libertando a los cautivos, sacándolos de prisiones de oscuridad. Dice la Biblia de que por cuanto el Espíritu está sobre mí, me ha ungido. ¿Para qué? Para libertar a los cautivos. Eso venía a ser Él. Estábamos nosotros en prisiones de oscuridad. No podíamos ver la luz, no porque no queríamos, era porque no podíamos. Pero dice que cuando a Él lo colgaron en ese madero, dice la Escritura que cuando Él expiró y entregó su espíritu al cielo, las tumbas que estaban se abrieron. Dice la Escritura, alguien está aquí hoy esta noche. Dice la Biblia que las tumbas se abrieron y aquellos santos que habían dormido resucitaron juntamente con Él. ¿Por qué resucitaron? Alguien está aquí esta noche. Porque cuando Él expiró, algo tuvo que acontecer y romperse en la tierra, y era que la maldición que estaba gobernando a los hijos del reino se estaba rompiendo. Por eso la Biblia dice que Dios le envió un mensaje al pueblo y empezó a rascar, dice, las cortinas del templo. El arca que estaba escondida ahora quedó par en par abierta, y se escribe el libro diciendo de entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque allí hallaréis oportuno socorro para vuestras vidas. ¿Cuántos vinieron hoy para obtener oportuno socorro en Él? Amada iglesia, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que aquella cruz del Calvario, aquella sangre que fue derramada, no fue derramada simplemente para quedar plasmada aquí en este libro. Fue derramada para darnos paz para con Dios y volvernos la identidad del Padre sobre los hijos. Alguien está aquí hoy para decirnos que el Edén no ha pasado. Dios nos introdujo a nuestro Edén diciendo: hoy tenemos paz para con el Padre. Entonces dile a tu vecino: no luches más con Dios. ¿Por qué luchar con aquel que nos trajo la paz? ¿Por qué luchar con aquel que nos ha permitido volver a unirnos como uno solo? Por eso Jesús dice que como el Padre es uno, vosotros, ¿qué dice? Son uno. Porque Jesús compara siempre y habla de uno, porque su sacrificio y su muerte lo que provocó fue unir lo que se había desunido. Lo que provoca es unir aquellos miembros que se habían desunido, no porque nosotros quisiéramos, sino porque nacimos en un ADN incorrecto. Por eso David decía: porque en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué razón? Porque usted y yo nacemos, y aunque somos niños cuando nacemos, unos bebés, y si morimos nos vamos para el cielo, pero nacemos con un ADN pecaminoso. Por eso dice la Biblia que la sangre de Cristo nos rocea y nos limpia de todo pecado. ¿Por qué razón? Porque esa sangre bastó y sobró para conectarnos nuevamente con el Padre de las luces, con el Padre que está en los cielos. Entonces mire esto, el problema de mucha gente es que muchas personas siguen luchando con Dios, siguen peleando con el equivocado. Siguen siendo los mismos fariseos, escribas, diciéndole a Dios: ¿será que si eso no es? Por eso cuando se acercaban a Jesús, le decían: Rabí, sabemos que ha venido de Dios, porque las cosas que tú haces no cualquiera las sabe hacer. Ellos entendían que algo ocurría en Él que nunca se había visto. Ellos entendían que algo pasaba, pero había algo. Seguían peleando con Él. Seguían luchando con Él. Seguían enfrentándose al que la Biblia dice que al necio lo resiste, mas al humilde le da gracia. Y el asunto es que cuando usted y yo peleamos contra Dios, peleamos contra sus propósitos, peleamos contra lo que Él quiere de nosotros, cuando nosotros le ponemos a Dios excusas en todas las cosas y tratamos la manera de decirle a Dios cómo nosotros debemos ser o cómo debemos de seguir o caminar, entonces estamos diciéndole a Dios: Señor, permíteme caminar a mí mismo. Y eso fue lo que los fariseos dijeron a Cristo. Eso fue lo que los escribas le dijeron al Señor: no queremos que tú nos guíes, queremos nosotros ser guiados por nuestras culturas. ¿Alguien está aquí?
Papi, sube el piano, por favor. Con nuestra cultura. Mire esto. Porque hay mucha gente que quieren poner su cultura en la cultura de Dios. Y la cultura nuestra es la que aprendimos, no la que se nos entregó. Porque hay personas que tienen su cultura, sus pensamientos, crean a un Dios a su forma, a su manera, y luego quieren exponerlo sin tener un respaldo bíblico. Entonces, eso es lo que pasa. Mucha gente pelea contra el Dios que nos permite que nosotros podamos entrar confiadamente en paz ante la misma presencia y poder ser parte y tocar su gloria. ¿Cuántos aquí anhelan eso? ¿Por qué vivir años y no poder probar esa gloria maravillosa de Dios? ¿Por qué vivir temporadas sin estar secos, vacíos, sin poder tener una conexión con la divinidad que es Dios? Teniendo al Espíritu de Dios, no a su lado, sino en usted. ¿Cómo podemos nosotros tener una enemistad con Dios, pelear contra Dios, poder ponerle a Dios nuestros propios atributos y pensamientos, cuando nosotros debemos de decirle, como dijeron los apóstoles? Y me encanta un hombre que cobraba tributos, odiado por todos los judíos, porque este hombre tenía la autoridad que el judío que no le pagara tributo podía mandarle los soldados romanos. Lo golpeaban y les cobraban, les quitaban los hijos, y como sea pagaban. Este hombre, mire, este hombre es publicano. La Biblia dice, la historia lo narra, que dice la historia que ellos pagaban tributo a Roma, pero ellos cobraban al pueblo y ganaban de ellos. Ellos sacaban una ganancia terrible, y por eso Israel odiaba a todos los que cobraban tributos del pueblo de Israel. Pero en una ocasión este que cobraba tributo le pasó al lado Jesucristo y le dijo, sígueme. Y él no le preguntó para dónde, ni por qué, ni con quién. Él dice que se levantó, dejó todo ahí y se fue y siguió al maestro. Porque si hay algo que a Dios le encanta, es que cuando Él le habla, usted camine con Él. Por eso Pedro dice, por eso Pedro dijo que siguiésemos sus pisadas, así como Él siguió las pisadas de Jesucristo. Porque si hay algo que el Padre desea y anhela, es que Él quiere direccionar nuestras vidas hacia el propósito y el destino de nuestra vida. Si hay algo que al Padre le encanta y le gusta, es que todo lo que ha escrito acerca de ti y de mí, que Él pueda verlo cumplido hasta el final en totalidad en su vida y en su generación. Vamos, toca a tu vecino y dile, ya no sigas caminando en contra de lo escrito por el Padre, porque la Biblia dice que Dios ha escrito aquellas cosas tuyas sin faltar una sola de ellas. Si David lo vio y David lo leyó, y David dice que él empezó a ver cuando él estaba escribiendo, mientras David era un solo embrión, mientras David peleaba por la vida. Alguien está aquí hoy en esta noche. Mientras David estaba con más de 200 embriones peleando llegar hacia el feto, dice que mientras él luchaba entre eso, se le aparecieron los ojos de Jehová. Pero no solo los ojos, dice que después él miró la mano, miró un papel, y él miró que estaba escribiendo, dice la escritura, todas las cosas. Mientras más de 200 millones de embriones corrían con él, dice que ya Jehová estaba escribiendo que ese embrión iba a tener vida, que ese embrión iba a ser rey sobre Israel, que ese embrión iba a dejar aquí plasmado una historia poderosa, que iba a dejar plasmado que un hijo después de él iba a tener un reino de paz. ¿Cuántos aquí desean dejar a sus hijos cuando muramos, que nuestros hijos queden con un reino de paz, que nuestros hijos no luchen en lo que nosotros luchamos, que no peleen en lo que nosotros peleamos, que no caigan en lo que nosotros caímos, sino que la Biblia dice que aún los enemigos venían a Salomón, se sentaban delante de él y le decían, Salomón, queremos escuchar, porque me han contado que de ti sale sabiduría, que ningún hombre en esta tierra ha podido hablar sobre esta tierra. Alguien está aquí hoy esta noche. Yo no sé si usted está entendiendo, pero cuando tú caminas sobre lo marcado y lo trazado por Dios, lo que yo vengo a decirte esta noche, que cuando tú no peleas con Dios y tú haces una paz con Dios y empiezas a quedar en paz y vuelves a enlazarte con el Señor, lo próximo que sucede es que la promesa en tu generación empieza a activarse. Y aunque a Salomón le quisieron quitar el trono, y aunque a Salomón le quisieron hurtar el trono, pero había una promesa
promesa de Jehová, y había algo que impedía que a él le hurtaran el trono, porque la Biblia dice que David en su vejez dijo: monten a mi hijo en ese asno, toquen trompeta y proclámenlo rey sobre Israel. ¿Por qué dijo eso? Diga conmigo: porque había una promesa por caminar sobre lo que Jehová le había dicho. Mire esto. Pero me sorprende que luego le dice Jehová a Salomón: si tú caminas y andas en el camino de tu padre David, yo haré contigo y tu casa como lo dije a tu padre. Hubo algo que me sorprendió en esto. Diga conmigo: no pelees más con Dios. Y Salomón, el problema fue que Salomón pudo haber marcado su generación, pero Salomón no marcó su generación. ¿Por qué Salomón no marcó su generación? Porque a Salomón se le olvidó lo que el padre había escrito acerca de él y luchó contra Dios. ¿Alguien está aquí hoy? La Biblia dice que cuando Salomón estaba viejo, se le ocurrió jalar a dioses paganos de otras naciones y ponerlas en el templo de Dios. Cuando hablo de dioses egipcios, el dios Baal, empezó a jalar a todos los dioses, todos completos, y dijo: vamos a sacar a Jehová, vamos a sacar al Dios eterno y vamos a complacer a las naciones. ¿Alguien está aquí hoy? Entonces nótese lo que pasa, que Salomón luchó contra Dios, y la Biblia dice que después que Salomón muere, el problema fue que sus hijos no reinaron como su padre, y en vez de tener un reino de paz, tuvieron no solo un reino de guerra, sino que también tuvieron un reino destruido. ¿Por qué razón? Porque peleó y luchó contra Dios, porque no siguió la voluntad del Padre, porque no siguió el escrito por la mano de Dios acerca de su vida. Hay cosas que a otros no le van a parecer de ti, porque tal vez no estén en sus escritos, pero están en los escritos del Padre. Hay caminos que tal vez a muchos no les va a parecer de ti, pero si el Padre los trazó y caminas en obediencia, verás lo que el Padre dijo acerca de ti, escrito acerca de ti. Mire esto. Número 3. Entrégale al Señor las cosas que roban tu paz y deja que Él las quite de ti. Hay cosas en la vida que siempre van a intentar robarnos la paz. Mire esto. Muchos de nosotros hemos pasado por diversas cosas que siempre van a intentar el hoy robarnos la paz. No solo de hoy, sino robarnos la paz del mañana. Porque Dios no puede venir y sacarnos las cosas si yo no se las entrego a Él. Dios no puede hacer nada sin antes yo le autorizo de que Él lo haga en mi vida. Mire esto. Primera de Pedro capítulo 5 verso 6. Dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ¿qué? Vuestra ansiedad sobre ¿quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de ¿qué? Vamos, tiene cuidado de ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Echar vuestras ¿qué? Ansiedad sobre ¿quién? Aquí la Biblia me dice que tarde o temprano usted va a estar ansioso. La Biblia lo que está diciendo, ahí no está diciendo que usted nunca tendrá ansiedad. Lo que está diciendo que el día que la ansiedad llegue, que el día que aquellas cosas que te roban la paz llegue, que el día que aquellas cosas que te intentan obstaculizar tu camino o intentan obstaculizar tu propósito en Dios, dice la Biblia, ¿qué dice? Echando todas vuestras ¿qué? Vuestras ansiedades, vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de quienes. O sea que en pocas palabras, aquí me está diciendo a mí que en una ocasión, dice la Escritura, que cuando el padre de familia se fue de su finca, dice que llegaron hombres malvados ¿a qué? A sembrarle cizaña donde había sembrado trigo. Y dice la Escritura que le preguntan: pero
Tú no sembraste cizaña, tú sembraste trigo. Y Jesús dijo, tranquilo. ¿Por qué Jesús se quedó tranquilo? Porque Él conoce los suyos y conoce los que están amando su voluntad. La Biblia dice y expresa el buen pastor, que dice que las ovejas oyen la voz de ¿quién? Del pastor. ¿Por qué razón? Porque conocen la voz de su pastor y el pastor conoce la voz de sus ovejas. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que Dios sabe conocer, son a los hijos que le aman y le adoran en espíritu y en verdad. Si hay algo que Él conoce, es todas las cosas que Él puso. Y si el diablo llega a poner ansiedad, llega a poner pasado, llega a poner cualquier circunstancia en tu vida para robarte la paz, déjame decirte algo, es simple. La Biblia dice que echemos que nuestras ansiedades delante de Él, porque hay algo que me encanta, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si hay algo que yo entiendo de Dios, es que Dios lo que Él levanta, Él no lo tira. Dios lo que usa, no lo bota. Dios lo que trae, no lo vuelve a enviar. ¿Sabe lo que Dios hace? Que Dios te perfecciona hasta que llegues a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y todas las cosas que intentan detener o obstaculizarte aquella paz, para robarte esa paz, si usted se las entrega a Dios, déjeme decirle que en ese mismo instante ángeles descienden y las llevan a la presencia de Dios, y Dios dice, hecho está. ¿Por qué razón? Porque echamos nuestras ansiedades y echamos las cosas delante de Él como hijos, diciéndole, esta carga no es mía. Alguien está aquí. Esta carga alguien me la puso. Esta carga no es mía porque yo no conozco esta carga. Esto me duele, esto me está afectando, esto me está dañando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo sé que aquí adentró alguien que no fue de Dios, alguien que fue malvado a introducir esta carga en mi vida. Pero ¿qué debemos de hacer? Echarla delante del Padre, porque Él se va a hacer lo correcto con las cosas que no encajan en los hijos de Dios. Mire esto, termino con esto. Número 4, recordemos que la paz, diga conmigo, es un fruto del Espíritu. Y esto es lo que muchos no lo entienden, que la paz es un fruto del Espíritu. Es un fruto que se refleja ahora que venimos a Él, no porque nosotros queremos, es porque es el fruto del Espíritu que está en nosotros. El palo de mango no dice, hoy no quiero echar mangos este año, porque su asignación es echar mangos todos los años. Ahí si es macho el palo no echa. Pero si el palo fue destinado para echar mangos, va a echar mangos toda su vida. Y aunque usted diga hoy que no eche mango, hoy que no eche esto, que no eche el otro, no, va a echar porque es los frutos que Él da. Entonces el creyente tarde o temprano tiene que ser arropado por ese fruto del Espíritu que gobierna su vida. Por el fruto del Espíritu. Por eso dice el libro de los Salmos, que en paz me acostaré. Y así mismo que, porque solamente tú, ¿qué dice? Me hace vivir ¿qué? Confiado. ¿Por qué? Porque cuando se convierte en el fruto del Espíritu, usted, aunque por muy afligido que esté, el Espíritu conoce su aflicción y tiene que manifestarse en ella. El Espíritu tiene que conocer la aflicción por la cual usted pasa, y ese Espíritu se manifiesta. ¿De qué forma? Trayéndole paz. ¿De qué forma? Quitando aquello que obstaculiza su vida y su caminar en Dios. Apartando, arrancando las cosas que quieren gobernar su vida y robarle aquella paz con la cual Cristo en la cruz lo unió con el Señor. Porque si hay algo que Jesús dijo, es que el ladrón viene ¿para qué? Para hurtar, para matar y ¿para qué? Para destruir. Si hay algo que el ladrón siempre va a intentar, es robarte o hurtarte lo que ya a ti se te fue entregado. Y este fruto tiene que manifestarse porque es una ley divina de Dios en los hijos de Dios. ¿Alguien está aquí? Dice la Escritura en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Miren lo que dice la Escritura. Mas el fruto
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Porque si hay algo que gobierna la vida del creyente, es esa paz, que es un fruto que lo damos por naturaleza divina. Es un fruto que usted no se tiene que forzar. Es la naturaleza divina que está en usted que hará que ese fruto salga a ser visible. Cuando el enemigo intenta robarte esa paz, cuando Satanás intenta robarte esa armonía con Dios, cuando Satanás intenta robarte aquella comunión que tú has creado con Dios, cuando él intenta robarte aquellas cosas que ya Dios te entregó, tú tienes en ti a ese espíritu que por naturaleza divina gime con gemidos indecibles por usted y por mí. Que cuando usted no sabe gemir, que cuando usted no sabe qué expresar, que cuando usted no sabe qué decir, que cuando la confusión llegó, cuando aquel momento de ansiedad llegó, cuando aquel momento de confusión, cuando aquel momento de tristeza o aquel momento de cansancio llegó a su vida, el espíritu gime con gemidos indecibles, sabiendo que es una naturaleza que se expresa de parte de Dios hacia los hijos de Dios. Que cuando usted no tiene aquella fuerza, cuando usted no tiene aquella misma potencia para hacerlo, porque a cuántos de nosotros en algún momento de la vida, se te atraviesa una prueba de esas que tú dices, hasta aquí llegué. O cuántos en algún momento de la vida pensaste que Dios te había dejado, te había abandonado, porque no viste su mano al tiempo que tú quisiste verla, porque no viste a Dios obrando mientras tú querías ver a Dios obrando en eso. Pero si hay algo que Pablo expresa, y Pablo dice: mis amados, porque esta prueba que nos vino produjo en nosotros un más enorme peso de gloria. Porque si hay algo que, si Dios permite que esa prueba llegue hasta su final en tu vida, esa prueba cobre fuerza sobre tu vida, es porque Dios sabe que después de esa prueba hay un peso de gloria que será manifestado. ¿Por qué razón? Porque después que el oro se pruebe y el oro se pasa por el fuego, el oro es apreciado por todo mundo y buscado por todos los reinos. ¿Por qué razón? Porque Él sabe y conoce de que lo que Él hizo acerca de ti y dijo acerca de ti tiene un resultado conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad del maligno. ¿Cuántos están aquí esta noche que saben que usted es producto de lo que la boca de Dios habló, no producto de lo que el enemigo quiere en su vida? Que si hoy te encuentras en cualquier crucifijo, si hoy te encuentras en cualquier circunstancia, o si hoy te encuentras en cualquier esquina de la calle, recuerda que la última palabra la tiene el arquitecto que creó tu vida. La última palabra la tiene aquel que escribió de ti la firma al final de la hoja diciendo: hijo del Dios Altísimo. Por eso la Biblia dice, los apóstoles se preguntaban: ¿será este el Hijo de Dios? Hemos visto milagros, hemos visto señales, hemos visto prodigios, pero ¿será que este es el Hijo de Dios? Y de repente dice la Escritura, mientras se aparece el Moisés y se aparece Elías, dice la Escritura que después que ellos se van, escuchan una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. A Él escuchar. Dios puso la firma mientras ellos dudaban de Él, mientras pensaban si era el Cristo. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque mientras estaban en la barca y se movía la tempestad, luego que Jesús detuvo la tempestad, todos se preguntaron: miren qué poder de Él. ¿Será que este es el Hijo de Dios? ¿O será que este es un profeta enviado? La Biblia dice que el Padre les dijo: no, este no es un profeta, este no es alguien que solo fue enviado, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y a Él escuchar. Alguien está aquí esta noche que dice: lo único que voy a hacer en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier asunto que se me atraviese, lo único que voy a hacer es escuchar lo último que el Padre dijo acerca de mí y lo que Él pregonó en mi vida. ¿A cuántos hombres de Dios en la historia o en la Biblia Satanás quiso destruirlos prematuramente? A mí me encanta Eliseo, porque Eliseo, mientras está muriendo, había una promesa o una petición que Eliseo le pidió a Dios.
Y Eliseo, mientras seguía Elías, la Biblia relata que había un sueño en el corazón de Eliseo. Y ese sueño no nació en Eliseo, nació en el cielo primero. Y dice que mientras miraba a Elías, Elías le decía: mira, yo voy a ser quitado, quédate aquí, porque yo voy a ser quitado aquí. Y él le decía: yo lo sé. Y él seguía caminando tras Elías. Y salían los hijos de los profetas, campañas de hijos de los profetas, a decirle: ¿sabes que tu amo será quitado de ti? Y él decía: sí, callad, porque yo ya escuché una voz diferente. ¿Alguien está aquí? Eran los hijos de los profetas. Eran profetas de Dios que le estaban diciendo que iba a ser su amo quitado. Pero él dijo: tranquilo, callad, porque yo ya escuché una voz de Dios. Y dice que él empezó a caminar, y empezó a caminar, y empezó a caminar. Y de repente Elías se cansa y le dice: bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga por ti antes que sea quitado? Y él le dice: yo quiero una doble porción del Espíritu que está en ti. Y entonces lo que sucede es esto: que cuando él le pide esa doble porción, le dice: lo que has pedido es cosa difícil, en mis manos no está. Pero hagamos esto: si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, que Jehová haga contigo. Y dice que cuando pasaron los carros de Israel, se quedó sorprendido Eliseo. Dijo: wow, yo nunca había visto una manifestación de esta. Y por eso dijo: Padre de Israel, carro de Israel de caballo. Y empezó a describir lo que estaba mirando. Pero lo que a mí me sorprende es que le cae el manto de Elías a él. Cuando le cayó el manto de Elías, lo tomó y no tuvo miedo ni dos veces de golpear las aguas como Elías lo había golpeado. Y se abrieron las aguas. Y dice que cuando se abrieron las aguas, de repente empezó a caminar. Y lo que a mí me sorprende, que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías había hecho. Y antes, en el hecho de su muerte, cuando él estaba muriendo, el rey llegó llorando y diciéndole: Padre mío, profeta, mira cómo estás. Y el profeta le dijo: tranquilo, mi hijo, cállese, porque ahorita me falta un milagrito más, el último del Padre. Porque no voy a cerrar mis ojos sin hacer el milagro, el que yo le pedí a Dios, la doble porción que Elías poseía. Y le dijo: toma tu arco y tira el arco con la flecha. Pone su mano como profeta de Dios en la flecha y lanza la flecha y cefa la flecha. Y empieza a profetizar la derrota de los enemigos de Israel. Pero de repente le dije: golpea con ímpetu el piso. Y él golpea el piso y empieza a profetizar que cada golpe que el rey estaba dando iban a ser años de victoria que Dios le iba a dar sobre el pueblo de Israel. Y de repente le pregunta y le dice: ¿por qué te detuviste? Si tan solo hubieras golpeado más eso, si tan solo hubieras pegado más golpes, Jehová te hubiera dado todos los años de tu vida victoria en contra de tus enemigos. ¿Alguien está aquí hoy esta noche? Eliseo, cuando él termina de profetizar y de hacer ese último milagro, Eliseo muere. Porque había una promesa que antes que muriese, Dios le envió al rey diciéndole: Padre, te mueres. Le dijo: tranquilo, a mí no me llore, mi hijo, porque a mí me falta algo que hacer. Pero me sorprende a mí lo más tremendo, que Eliseo se muere, lo entierran. Pasó tiempos y Eliseo estaba enterrado. Y lo que a mí me sorprende es que mientras Eliseo se fue a la tumba, Eliseo no había hecho todavía su último milagro. Él pensó y dijo: bueno, ni modo, me muero y aquí hacemos lo último. Y Eliseo se muere, pero le faltaba el milagro que iba a sorprender a todo Israel. Y dice que mientras los huesos de Eliseo estaban en la tumba, dice que traían a un muerto que lo iban a enterrar. Y en ese tiempo habían bandas armadas que robaban a todo el que llegaba en el sepulcro. Y dice la escritura que cuando venía la banda, dice que tiran al muerto y el muerto cae sobre los huesos ¿de quién? De Eliseo. Y cuando el muerto cae sobre los huesos de Eliseo, la Biblia dice que el muerto resucita. Porque a Eliseo le faltaba el último milagro para cumplir la promesa de Dios.
Por eso, mire, amada iglesia, si hay algo que yo conozco de Dios, es que Dios cumple su promesa. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque aún los huesos de Eliseo pudieron palpar la gloria de Dios. Y cuando ese muerto llegó, el muerto tuvo que resucitar, porque había una promesa sobre ese muerto que estaba ahí, que aunque Eliseo estuviese en la presencia de Dios, Dios le estaba dando el último milagro que tenía que hacer, porque Dios había escrito que Eliseo iba a hacer el doble de milagros que había hecho Elías. Yo no sé si usted está entendiendo, pero yo te quiero decir en esta preciosa noche que todo lo que él escribió acerca de ti, acerca de tus hijos, acerca de tus nietos, acerca de tus taranietos, mira, todo lo que el Padre escribió acerca de usted, aunque usted esté en la tumba, tendrá que ver la gloria de Jehová. Por eso Josué dice en la Biblia que cuando él dice que estaba en Egipto, él les dejó mandamientos escritos al pueblo y les dijo: Jehová los va a libertar de esta esclavitud. Claro que los va a libertar. Y tanto era la fe de Josué que empezó a escribir mandamientos, y uno de ellos fue: cuando ustedes salgan de esta tierra, ustedes van a desenterrar mis huesos y los van a enterrar en la tierra que Jehová prometió a vuestros padres. Y la Biblia dice que cuando el pueblo estaba saliendo, se recordaron de aquel mandamiento, corrieron a la tumba, desenterraron los huesos y los llevaron. Y dice la Biblia que ese hombre fue enterrado en la mejor tierra. Alguien está aquí hoy. ¿Por qué fue enterrado en la mejor tierra? Porque había una promesa que Dios le había hecho y Dios se la estaba cumpliendo. ¿Cuál era la promesa? Que los hijos de sus hijos lo enterrasen donde Jehová había predestinado que iba a morir. Nosotros no estamos predestinados para morir en la tierra de los muertos. Estamos predestinados porque Dios es el Dios de vivos y no Dios de muertos, dice la Biblia. Todo lo que Dios llamó, Dios lo llevará a la perfección. Todo lo que Dios señaló, Dios lo va a traer hacia su gloria. Y todo lo que el Padre te prometió en completa paz, gracias a aquella cruz del Calvario, gracias a aquella sangre, cuando Él dijo: consumado es, hecho está, Él estaba diciendo: por lo que yo vine, hoy fue cumplido. ¿Cuántos aquí son libres y tienen paz para con Dios? ¿Cuántos saben que lo único que les espera es la gloria de la gloria de la gloria del Dios eterno? Que lo único que podemos ver en esta tierra, muchos podrán caer allá, muchos podrán correr por allá, muchos podrán afligirse, muchos podrán estar comiéndose las uñas, pero usted y yo estamos seguros que la Biblia dice que vendrá allá el Rey de Gloria, y que aunque la tierra tiemble y que aunque los montes se partan en dos, la Biblia dice que usted y yo estamos seguros. Alguien está aquí esta noche. La Biblia dice que aunque la tierra se prenda en fuego, que aunque la tierra se desprenda las nubes, se desprenda las estrellas, caiga lo que caiga la tierra, sobre ti, sobre tu casa, estará los ángeles del Señor, porque la Biblia dice: y Él enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Alguien esté esta noche aquí. La Biblia dice, vamos iglesia, yo estoy profetizando, amada iglesia, esta noche, que los tuyos, los hijos de tus hijos, que en tu misma vida, que todos podrán correr, todos podrán afligirse, todos podrán estar hoy ansiosos, pero vive Jehová, que la Biblia dice que su gloria cubrirá tu vida y la gracia del Eterno estará sobre ti y sobre los tuyos. Shema que te rebeisoma. Levante su mano derecha. La gente gime por paz. La gente gime por una resolución. La gente gime para que este virus se vaya, para que la tierra caiga a su normalidad. Amada iglesia, la tierra no caerá en su normalidad. La tierra no estará mejor que antes. Lo que sí yo le aseguro, que usted y yo estamos igual que antes.
que usted y yo estamos y seguiremos estando mejor que antes. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que mientras se morían los primogénitos en Egipto, dice la Biblia que había una marca de sangre sobre los postes de las entradas del pueblo de Israel. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Esa sangre cayó sobre ti. Cuando tú caminas, esa sangre va contigo. Que cuando la muerte te mira, la muerte, si no tiene el permiso de Dios, no puede tocar tu vida. Cuando la desgracia llega y te mira a ti marcado con esa sangre del Rey de Gloria, sabe de que no puede tocarte, porque no eres propiedad de ella, eres propiedad de Dios. El libro de Hebreos dice: por cuanto Él pareció, dice, de carne y sangre. ¿Por qué pareció? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Vamos, esto es que la Biblia, que era el diablo, él no vino a socorrer a los ángeles, él no vino a socorrer los arcángeles. El libro de Hebreos dice que él vino a socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Cuántos hijos estamos aquí hoy de Dios? Él vino a socorrerlo a usted, él vino a socorrerme a mí, él vino a socorrerlo. ¿Para qué? Para que cuando las tinieblas quisiesen tomar posesión de su vida, usted ya estaba en el plan y el diseño del Padre. Cuando las cárceles de prisiones quisieran encerrar su vida, usted ya estaba en lugares espaciosos, en lugares delicados pastos. Él me hará pastorear, dice la Escritura. La Biblia dice en el libro de Isaías: endereza, vamos, endereza tus cortinas, extiende tu cortina, extiende tus estacas. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que pasa en el campamento de los hijos de Dios, mientras todos caen, mientras todo está en desgracia, usted y yo estaremos en la presencia del Dios eterno. Mientras todos se preocupan, usted y yo estaremos en la mano poderosa de Dios. Amada iglesia, la tierra no va para mejor, nada se va a acomodar, veremos cosas peores, claro que sí. Estamos viviendo en tiempos de cumplimiento, estamos viviendo en tiempos donde usted y yo pronto seremos levantados. Lo crea o no lo cree el mundo, lo crea o no lo cree el diablo, usted y yo estamos a punto de ser levantados por el que vendrá a reclamar a sus hijos. ¿Por qué razón? Nótese muchas cosas. Todo lo que está aconteciendo no está aconteciendo porque Dios es malo, está aconteciendo porque Romanos dijo de que por cuanto no creyeron en el Dios eterno, Él les hará creer en la mentira y los entregará en todo lo que ellos estén metidos. Mucha gente se aflige, se afana, está ansioso. ¿Cuántos ricos hoy están comprando un boleto y tienen apartado un boleto para volar al espacio y esconderse? ¿Cuántos ricos? Lugares que tienen encerrados, que nadie puede entrar, que los tienen preparados para el día de la destrucción de la tierra, porque ellos saben que la tierra se destruirá, porque ellos saben que todo va a aparecer, todo se terminará y se acabará. Pero cuando todo se termina aquí, para nosotros está empezando. Porque la Biblia dice que errantes somos nosotros de esta tierra, y que aunque nosotros estemos en el mundo, estemos en la tierra, no somos de este mundo. Porque aunque nosotros estemos y vivamos y vistamos como ellos visten, caminemos como ellos caminan, a nosotros se nos metió el Espíritu de Cristo en nosotros, que nos gobierna y que nos hace diferente a todas las cosas que usted pueda ver en esta tierra. Si hay algo que yo puedo decir en el nombre de Dios, es que la Biblia dice que Jehová guardará en completa paz. Y esa promesa alcanzará para nosotros decirle a Dios cada día: gracias por aquel sacrificio, gracias por aquella cruz, gracias por aquel momento que a ti te dolió pero a mí me favoreció. Gracias por lo que hiciste, porque cuando muchos lo mutilaban y cuando muchos lo golpeaban, cuando muchos lo abandonaron a Él, unos pocos lo siguieron hasta la cruz, porque creyeron en el sacrificio que Él estaba haciendo. Muchos abandonaron lo que Él estaba haciendo. La Biblia dice que Pedro, siendo un hombre
que amaba a Dios con todo su corazón, pero le temía la muerte. Y la Biblia dice que mientras Jesús estaba siendo golpeado, Pedro decía: yo no lo conozco, yo no sé quién es. Mientras a él lo golpeaban, lo latigaban, y mientras se burlaban y lo escupían, Pedro decía: yo no lo conozco. Pero mientras Pedro decía: yo no lo conozco, los demás apóstoles fueron esparcidos. Y la Biblia dice que solamente Juan, Pedro, que lo miraba de lejos, su madre María y Magdalena, que lo seguían diciendo: creemos en el sacrificio que Él va a hacer este día. Porque si hay algo que yo he aprendido en el Señor, es que lo que tú creas en Él se va a cumplir en ti. Como tú creas a Dios, así ese Dios se te va a manifestar en ti. Porque hay gente que a Dios lo pone como un ser humano más, y hay gente que pone a Dios como aquella entidad que solamente hay que temblarle y temerle y tenerle miedo. Como aquel Dios que solamente hay que darle reverencia cuando nos piden que le demos reverencia. Pero cuando usted entiende que ese Dios es el autor y consumador de toda vuestra fe, ¿sabe por qué usted y yo tenemos fe? ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí? No es porque usted quería estar aquí, no es porque usted le nacía con todo su corazón estar aquí. Es porque Él fue el autor y consumador de la fe suya. Que si hoy usted tiene fe, fue gracias a esa cruz. Que dice la Biblia que cuando mientras Él estaba entregando, porque si hay algo que yo lo repito 1.000.000 de veces, es que a Él no le quitaron su vida, Él entregó. Y mientras Él entregaba su vida, mientras todas las naciones celebraban, los judíos decían: vamos a matar y callar a este de una vez por todas. Vamos a silenciar a Jesús de una vez por todas. Todo el mundo estaba en contra de Jesús. El cojo que había levantado hoy decía: crucifíquenlo. La mujer encorvada que la había levantado hoy decía: crucifíquenlo. Aquel hombre ciego que tenía años de estar ciegos, nacido ciego, un hombre que nació ciego, ahora miraba a Cristo, pero decía: crucifíquenlo. Todo lo que Él había hecho, 4.000 personas, 5.000 personas que había alimentado y 4.000, ahora decían a todo grito: crucifíquenlo. Todos lo habían dejado y lo habían abandonado. Ahora no reconocían porque lo miraban en una cruz, pero porque no lo miraban con ojos de fe, y porque no habían creído en la palabra que Él había hablado y escrito. Alguien está aquí hoy. Porque antes de Él morir, Él les había dicho: porque me es necesario que el Hijo del Hombre parezca por todos vosotros. Pero ellos no habían creído esa palabra. Creyeron en el milagro, creyeron en que les dio de comer, pero no creyeron en que tendrían que parecer con Él. Y dice la Escritura que mientras Él muere en esa cruz, Él nos entregó a nosotros la fe. Porque la Biblia dice que nosotros sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si hay algo que hace que agrade a Dios, no es la fe suya, es la fe que se le fue entregada. Pastor, ¿qué es la fe que se me fue entregada? La fe no es un sentimiento, la fe es una convicción. No una convicción de lo que yo creo o yo pienso, es la convicción que se me fue revelada en Él. Cuando Cristo se te ha revelado, entonces cuando tú tienes fe en Él. Porque si hay algo que Pablo decía, es que el sueño que tenía era matar y encarcelar a todos los creyentes. A todo el que creyese en Cristo lo mataba, o lo crucificaban, o lo llevaban a la cárcel. Tanto fue así que Esteban, mientras él predicaba, le levantaron un falso y lo terminan matando. Pero a mí me sorprende que mientras Pablo iba con todo olor a muerte y con todas las ganas de muerte, dice la Biblia que se le reveló Cristo en el camino. Y mientras se le reveló a Cristo, Pablo dijo: jamás nunca voy a volver a desconfiar de este que me habían hablado. Porque Pablo estaba ahí mientras Esteban hablaba y había escuchado que Esteban daba testimonio de Cristo. Pero Pablo dijo: no, a ese Cristo lo mataron,
Pero de repente ese Cristo que lo habían matado se le apareció vivo y coleando y diciéndole: aquí estoy. ¿Por qué me perseguís? ¿Por qué tú tienes guerra conmigo? ¿Por qué tú te opones a mi voluntad? Y dice la Biblia que Pablo, cuando escuchó eso, cuando él cayó a tierra, no tuvo más que decir, y que le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Póngase sobre sus pies. Si hay algo que a Dios le encanta, es que usted le pregunte: Señor, ¿qué quieres lo que yo haga? Hay cosas que siempre usted y yo nos vamos a enfrentar.